7:45 de la mañana, le damos la bienvenida a la doctora Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, a propósito de que hoy al mediodía en el Palacio de Carondelet se presenta esta estrategia de política pública para el sistema de rehabilitación social. Gracias por estar con nosotros. Después de 4 meses de trabajo está lista esta política, usted ha dicho, para brindarle segundas oportunidades a los privados de libertad con una base donde prevalecerán los derechos humanos. ¿De qué forma lo harán, doctora? Buenos días. Muy buenos días, Liz. Buenos días, Milton, a la audiencia de Teleamazonas. Hoy, desde el Gobierno Nacional, desde la Secretaría de Derechos Humanos, queremos presentar la primera política pública de rehabilitación social, con un enfoque de derechos humanos. Esta política pública ha sido construida en más de 60 sesiones de trabajo y aprovecho la oportunidad para agradecer a los ministros del eje social que conformamos el directorio del organismo técnico. Sin el compromiso y el trabajo de ellos, esto no hubiera sido posible. Esta política pública comprende 308 líneas de acción, actividades concretas que cada uno de los ministerios junto con el Defensor del Pueblo tenemos que desarrollar para alcanzar la rehabilitación social en el país. Ahora, y debe estar dividida en algunos ejes, ¿no? Importante mencionar la prevención a propósito de lo que se vivió el año pasado en el sistema carcelario, donde la mayoría de quienes perdieron la vida privados de la libertad eran jóvenes, con 10 años ya dentro de este mundo delictivo. Eso mencionado por usted incluso. ¿De qué forma se trabaja precisamente en ese sentido para disminuir la violencia en estas nuevas generaciones? Justamente, Liz, uno de los principales aportes que desde el directorio del organismo técnico realizamos al país en esta problemática es comprender la realidad de las personas privadas de libertad. Muchos de ellos empezaron a los 10 años con problemas de drogas en círculos de violencia y a los 20 años ya estaban en el sistema penitenciario. Esta política pública comprende 12 ejes de acción, 65 dimensiones y las 308 líneas de acción que le había comentado. ¿Cuáles son estos ejes? La salud, el trabajo, la educación, la cultura, el eje social y arraigo, el tema institucional, las alianzas con las organizaciones internacionales, con las organizaciones de derechos humanos y, por supuesto, el fortalecimiento del SNAI, que es la institución que administra los centros de privación de libertad. ¿Por dónde se va a empezar, secretaria, a apuntar a garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad? ¿Por el diálogo para poner fin a los problemas internos que existen entre bandas, por ejemplo, sobre todo en la penitenciaría del Litoral, por los presos sin sentencia, para que baje el hacinamiento y para que se aplique un verdadero derecho de justicia en el Ecuador? ¿Por dónde? Milton, desde el directorio nosotros hemos trabajado en varias aristas. Justamente todas esas han sido tocadas en el directorio. Por ejemplo, el día de hoy el SNAI también va a presentar su estrategia para reducir el hacinamiento. Asimismo, desde la política pública vamos a empezar con el eje de salud, que es prioritario. 2.6% de las personas privadas de libertad, estamos hablando de un universo que supera las 30.000 personas privadas de libertad, tienen enfermedades como tuberculosis. El eje de la educación es fundamental. Uno de los datos arrojados en las más de 2.600 entrevistas que tuvimos con las personas privadas de libertad nos daba cuenta que nunca tuvieron una experiencia de trabajo previo. Nunca tuvieron oportunidades estos niños y estos jóvenes, de ahí que nosotros estamos convencidos que invertir en la rehabilitación es invertir en la seguridad. ¿Tienen el dinero para eso? Tenemos un presupuesto de 27 millones de dólares que va a ser distribuido en los diferentes ejes, principalmente el eje de salud, educación, cultura, deporte, el mismo eje transversal que trabajamos con la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Derechos Humanos, el eje de trabajo, por supuesto, social y arraigo. Este presupuesto, Milton, y de hecho para que una política pública sea eficiente, tiene que tener un diagnóstico, actividades y presupuesto. Va a hacerse un seguimiento semanal de cómo se va ejecutando las diferentes acciones del directorio del organismo técnico y vamos a hacer un corte cada 3 meses, cosa que en septiembre de cada año ya se cuente con un presupuesto. Abogado Ordóñez, pero eso también parte de reconocer una realidad, ¿no? En primer lugar, me imagino tener un censo, porque hay que ver también las cifras al interior del sistema carcelario, y en segundo lugar, quizás también admitir que habrán personas que ya no puedan rehabilitarse. Hemos visto la forma de asesinar a sus propios compañeros de recinto carcelario de una manera sanguinaria. Eso se vio reflejado el año pasado. ¿Cuál es el balance que hacen de eso también, o la conclusión a la que llegan de estos hechos? Liz, con respecto a ese tema, dos puntualizaciones. Desde la Secretaría de Derechos Humanos y desde el directorio del organismo técnico, puesto que nosotros asumimos este mandato desde el 1 de octubre por delegación del señor presidente, una de las prioridades del directorio fue
materializar el censo penitenciario a través de las instituciones competentes que son el INEC y el SNAI. ¿Cuál ha sido nuestro rol en este sentido? Ha sido primero acercar a expertos internacionales de diferentes organizaciones que han tenido experiencias en censos penitenciarios como México, con la organización El Pacto y las Naciones Unidas. Segundo, garantizar un presupuesto para este censo penitenciario y así lo hemos hecho gracias a la cooperación del BID. En las próximas semanas se realizará el censo penitenciario. En diciembre nosotros hicimos un pilotaje que nos dio importantes hallazgos y en este tiempo se están concluyendo los aspectos técnicos de este censo penitenciario. Liz, y como segundo punto con respecto a la violencia que se ha vivido en los centros de privación de libertad, que ha sido completamente doloroso para el país. Nosotros como cartera de Estado estuvimos desde los primeros momentos que vimos la violencia. Ahí tenemos que trabajar con estrategias y para eso hemos recibido el asesoramiento de esta organización internacional que se llama Pacto y que cuenta con el apoyo de la Unión Europea. Adicional a ello, nosotros esta política pública la hemos podido construir gracias al apoyo permanente de la Oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado de Derechos Humanos. De ahí que derechos humanos y seguridad son la cara de una misma moneda. ¿Y cuál es el aporte que van a tener de parte de la función judicial? Porque mantuvieron reuniones con el Consejo Nacional de la Judicatura, la Corte Nacional, la Fiscalía, porque también hay miles de privados de libertad que no tienen ni siquiera una sentencia y entre pabellones están mezclados quienes quizás cometieron un robo con quienes tienen múltiples antecedentes por asesinatos y quién sabe qué otro tipo de delitos, ¿no? Y dentro de eso, el hacinamiento producto de una sobrepoblación carcelaria y muchos de ellos, como digo, sin ni siquiera haber iniciado un trámite. Liz, con el eje de justicia y específicamente con el Consejo de la Judicatura, con la Corte Nacional de Justicia, con la Fiscalía General del Estado, han sido invitados a participar en el directorio del organismo técnico y a presentar soluciones concretas a este problema estructural que tiene que ver también con una parte muy importante que es la legislación. Concretamente con el eje de justicia y con la Corte Nacional de Justicia hemos trabajado en resoluciones del Pleno de la Corte Nacional con fuerza de ley, que ha permitido destrabar ciertos nudos con lo que tiene que ver con la interpretación que se le da al Código Orgánico Integral. A este momento la Corte Nacional ha emitido ya 3 resoluciones con fuerza de ley. Con lo que respecta al Consejo de la Judicatura, presentaron en la segunda sesión del directorio, esto en los meses de noviembre, cuál es su plan para el mejoramiento de los jueces y de las unidades de garantías penitenciarias. Al momento, todas las funciones del Estado estamos haciendo esfuerzos importantes para ponerle fin a esta crisis de violencia y esta crisis de derechos humanos que se vive en el sistema penitenciario. 2 cosas, secretaria. La primera, entonces, en pacificación no hay un proceso que funcione. Y la pacificación, lastimosamente, depende solo de ellos, de que ellos no quieran seguirse matando. 1. Con respecto a la pacificación, el Gobierno Nacional y puntualmente el Presidente de la República conformó una comisión de pacificación que tienen un mandato de 6 meses para lograr procesos de diálogo y de pacificación al interior de los centros de privación de libertad. De ahí también solventar la crisis en el sistema penitenciario es la prioridad en el despacho presidencial. De ahí que el Gobierno Nacional está emprendiendo acciones y de ahí la estrategia nacional para justamente trabajar en el eje de justicia, en el eje de rehabilitación, en el eje de seguridad y por supuesto el eje de pacificación. Y el tema segundo que usted mencionó, el censo va a ser bien importante porque hay que identificar quiénes están. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? El 70.48% tiene entre 18 y 39 años. También hay que identificar el nivel de estudios que muchos tienen para seguirles apoyando o para empezar a apoyarles en el tema de estudio, en el tema de emprendimiento, de trabajo. Ese es un tema de derechos humanos. El censo penitenciario es fundamental para el país. ¿Cuánto se demora? No se ha realizado un censo penitenciario desde que existe el sistema penitenciario y estamos ya terminando las definiciones técnicas, propiamente el SNAI y el INE, que son las instancias ejecutoras de este censo penitenciario. Pero Milton, me quiero tomar 30 segundos para explicar la importancia de este tema. Cuando nosotros estuvimos en Guayaquil, nosotros pudimos constatar que hay personas privadas de libertad que no tenían una cédula de identidad, que no tenían correctamente sus nombres y eso complicó muchísimo la identificación de los cuerpos en los lamentables hechos de violencia que vivió el país en septiembre del año pasado. Entonces, el censo penitenciario nos permite conocer una caracterización real, una fotografía en tiempo real de las personas privadas de libertad. Sabemos que son jóvenes, sabemos que no tuvieron oportunidades, pero necesitamos tener los datos duros para tomar las mejores decisiones. Doctor, y usted mencionaba que para esta estrategia tienen un presupuesto de $27 millones. ¿En qué será invertido específicamente?
Los 27 millones de dólares serán distribuidos en los diferentes ejes, son 12 ejes. Por ejemplo, empezamos con el eje de salud, con un presupuesto aproximado de 12 millones de dólares, tenemos educación, tenemos cultura, el eje institucional también que tiene que ver la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Deportes. Pero dentro de esto no se incluye nada que tenga que ver, por ejemplo, con construcción de nuevos recintos carcelarios para que así se pueda también liberar ese hacinamiento que existe, reforzar la seguridad en los mismos. No entra dentro de esta estrategia algo como eso. La rehabilitación social está enmarcada en los ministros del eje social, lo Correcto. que tiene que ver con la infraestructura propiamente de los centros de privación de libertad, se las trabaja y por supuesto el SNAI, el general Ramírez está trabajando muy fuertemente en la adecuación de la infraestructura. Y aquí, Liz, por ejemplo, comentar que las reglas de Mandela, uno de los estándares internacionales de derechos humanos de personas privadas de libertad, nos recomiendan ya desde hace muchísimos años que los centros de privación de libertad deben ser pequeños. Y en el caso del Ecuador, por ejemplo, Hicimos todo lo contrario. Hicimos todo lo contrario. Bueno, Lastimosamente. es un trabajo que al final del camino tiene que ir de la mano, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Exacto, ¿cómo se corrige? Es un trabajo que tiene que ir de la mano y como les indiqué, esta ha sido una de las prioridades del despacho presidencial. Nosotros trabajamos permanentemente con el señor presidente y actualmente el SNAI está realizando todos los preparativos desde el diseño con un enfoque de seguridad y de derechos humanos de estos centros de privación de libertad. Bien, secretaria. Entonces, a las 12 del día en el Palacio de Carondelet se presenta esta primera política pública. Funcione bien. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias, Liz.